Hoy voy a hablar de conciencia, de justicia, de dominio propio y de juicio venidero. Y esa es una imagen de la ciudad antigua, una maqueta, la ciudad está completamente destruida, de la ciudad de Cesarea del Mar, una de esas grandes ciudades faraónicas, de esos proyectos ambiciosos que hizo el rey Herodes. El rey Herodes fue uno de los reyes que destacó por las grandes infraestructuras que hizo en Israel en el siglo I. Lo único que queda de esta ciudad ahora mismo es ese teatro romano que fue rescatado de las ruinas y reformado. Las murallas fueron completamente derribadas, la ciudad quedó a lo largo de los siglos aniquilada. Ese puerto que había ahí era uno de los puertos principales del oriente del Mediterráneo, un puerto hecho artificialmente con grandes bloques, lo típico de la arquitectura de Herodes el Grande, y se comparaba a esta ciudad de Cesarea del Mar, la llamaban la pequeña Roma. Era una ciudad esplendorosa en el siglo I. Y ahí, en esta ciudad, se las presento hoy, es donde Pablo, hay unos acontecimientos que vamos a leer el día de hoy que se producen en esa ciudad. Por ahí por medio estuvimos nosotros el año pasado cuando estuvimos, precisamente solo quedan ruinas de ella, apenas el anfiteatro romano y alguna cosa más. Y fue esplendoroso cuando presentaron la maqueta de la ciudad, porque Herodes destacó por la arquitectura, por las infraestructuras que creó en el siglo I, pero como esposo fue nefasto, como padre dejó mucho que desear. Y recuerden que como gobernante mandó matar a los bebés en la época de Jesús. Ese fue Herodes el Grande. Hay personas que destacan, que son importantes en tantas cosas, pero en otras áreas de su vida son completamente nefastos. Aborreció a Dios, aborreció el plan de Dios. Era una persona egocéntrica, ególatra, celosa, que cuando sintió amenazado su reinado porque había nacido el Mesías, recuerden, hemos hablado de los sabios de Oriente, mandó aniquilar o matar todos los niños de menos de 2 años que habían nacido en Belén, con la idea de matar al mismo Jesús de Nazaret. O sea que hay grandes personas que destacan grandes cosas en su vida, a veces las vemos en la historia como grandes hombres, pero si los conociéramos personalmente, quizás ni nos juntaríamos con ellos. A veces somos así, podemos destacar en nuestras profesiones, pero cómo somos en nuestros hogares. Esto también habla mucho la palabra de Dios. Podemos destacar como buenos amigos. Hay gente que dice, este es un buen amigo, este por mí y tal, pero como esposos o como esposas quizás no somos iguales. Por eso la palabra de Dios es un libro integral que nos enseña y nos revela quiénes somos, qué desea Dios hacer con nosotros y por supuesto nos da las directrices, el plan, la ayuda necesaria para alcanzar esos propósitos que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, en esta ciudad imperial, esta ciudad real del rey Herodes, se dan los acontecimientos que vamos a leer en los capítulos 24, 25 y 26 del libro de Hechos. Yo comentaré algunas cosas, pero si usted es sabio y entendido, usted anotará esto y usted irá a su casa y lo leerá con tranquilidad. Hechos, capítulos 24, 25 y 26. Y yo quiero traer estos acontecimientos porque sé que se están dando en la vida de hoy. La sociedad, se están dando estos acontecimientos que ya se dieron en el siglo I. La palabra de Dios es clara, no hay nada nuevo delante del sol. Todo, debajo del sol, todo lo que es ya ha sido, y no está hablando de que han inventado coches o naves espaciales o tantas otras cosas, no habla de las cosas, habla del corazón del hombre, habla de las cosas que acontecen, no son nuevas, ya acontecieron antes y se siguen aconteciendo. Entonces creo que estos acontecimientos de los que Pablo habla en nuestros capítulos tienen que ver con la sociedad de hoy, con la sociedad que nos rodea y tienen que ver con nuestras vidas, porque están presentes en esta sociedad. Recuerde, Pablo fue llevado a esta ciudad de Cesarea acusado injustamente. A él lo acusaron de desórdenes públicos, lo acusaron de profanar el templo, lo acusaron de herejía. Pablo había ido a Israel, a Jerusalén, al templo, a llevar adoración, a llevar, dice que una limosna para las iglesias o una ofrenda para las iglesias de Jerusalén, y había ido con palabra, había ido con amor, había ido haciendo cosas buenas, pero fue acusado
acusado de tantas cosas ahí en Jerusalén por los religiosos del templo. Y cuando lo apresan, allí lo encarcelan porque intentaron matarlo, y él declara que es ciudadano romano, tenía nacionalidad romana, y por ser ciudadano romano gozaba de muchos privilegios. Es como un día quizás cuando tú eres americano y estás en el extranjero. Tú estás en Irak o estás en algún sitio de la India y tú dices, tengo pasaporte americano, y te abre muchas puertas. Incluso el europeo, pero más el americano. Los americanos son capaces de mandar un portaaviones a rescatar a un ciudadano americano de la India. Los europeos todavía no hemos llegado a eso, pero ellos sí. Entonces hay un respeto, pues por la ciudadanía romana tenía una serie de privilegios. Y cuando Pablo enseña el pasaporte, dice, soy ciudadano romano, no era lo mismo, no se podía tocar, no se podía juzgar sin un juicio justo. Tenía que tener su letrado, su abogado de oficio, en fin, todo lo que vemos hoy en día, que ya en el siglo I también era real. Hay muchas cosas del derecho romano que se dan en nuestras universidades. Porque a veces vemos la historia de hace 2000 años, esos eran cavernícolas. No eran cavernícolas. Tenían tantos derechos muchas personas como nosotros. Había una clase social alta, media y baja. Había tantas cosas como las que tenemos hoy. Y cuando Pablo es acusado en Jerusalén y los judíos intentan apedrearlo, lo rescata el centurión romano que estaba a cargo de Jerusalén, lo rescata, lo saca de la garra de los judíos. Y cuando Pablo dice, yo soy romano, te presento el pasaporte, y dice, se asustó incluso porque lo había engrallitado, lo había puesto las esposas, y no se podía esposar a un ciudadano romano sin un juicio justo. Y entonces cuando se enteran de que los judíos dicen, cuando lo saquen, como es romano se va a escapar, era judío y tenía nacionalidad romana, los judíos preparan toda una acechanza para matarlo en el camino. Y cuando Pablo se entera, estando encarcelado, se lo dejan saber, él reclama que lo ayuden y lo mandan a esta ciudad. ¿Por qué a Cesarea, que estaba a varios kilómetros de Jerusalén? Porque ahí estaban las tropas romanas. Era, digamos, el tribunal romano, era el gobierno romano, ahí estaba el procurador romano, y por eso lo mandan ahí. Y ahí está. Y vamos a leer los capítulos de Hechos 24, los versículos del 1 al 4. Precisamente el gobernador romano que está en esta ciudad se llamaba Félix en aquella época. Félix, gobernador romano. Los versos 1 a 4 del capítulo 24 dicen lo siguiente. 5 días más tarde, el sumo sacerdote Ananías descendió con algunos ancianos y con un abogado llamado Tértulo, y presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. Después que llamaron a Pablo, Tértulo comenzó a acusarlo diciendo al gobernador, ya que por ti hemos obtenido mucha paz y que por providencia tuya se están llevando a cabo reformas en favor de esta nación, nosotros por todos los medios y en todas partes reconocemos esto con profunda gratitud, oh excelentísimo Félix. Pero para que no importunarte más, te suplico que con tu habitual bondad nos concedas una breve audiencia. Me sorprende cómo comienza este capítulo, porque vemos ahí a los religiosos, a los gobernantes es como hoy, hay gobernadores religiosos, gobernadores políticos, está el poder legislativo, el poder ejecutivo. Estos eran los religiosos que querían sacar algo, un beneplácito, un propósito del gobernador Félix. Y entonces llegan, a pesar de que odiaban a los gobernadores romanos, especialmente Félix era un gobernador en su tiempo, que era violento, que era corrupto, que tenía tantas cosas que el pueblo odiaba, que lo veían mal. Precisamente en estos momentos ellos dicen, qué bueno eres, Félix, tú has hecho tantas cosas por el pueblo judío, tú eres tan admirable, te respetamos tanto, qué bondadoso eres. Y como no queremos hacer perderte el tiempo, vamos a comentarte por qué acusamos a este hombre. O sea, en realidad, a veces el enemigo de nuestras vidas, a veces personas que las creemos amigos, pero que no piensan como nosotros, no tienen ese pensamiento de Dios de hacer las cosas bien, quizás nos pueden aconsejar a un enemigo con halago para que nuestra condición, que nuestras cosas no nos vayan bien. ¿Por qué? Porque un enemigo, alguien que no le gusta que te vaya bien, no te va a corregir cuando haces las cosas mal.
Sobre todo cuando alguien ha fracasado y está haciendo las cosas mal en su vida, si ve que tú estás progresando, si ve que a ti te va bien, te va a intentar seducir de alguna manera para decirte, tranquilo, está bien, sigue por ahí, claro que sí, eso te va a ir bien. ¿Por qué? Precisamente porque no quiere que te vaya bien. O porque odia que te vaya bien. O porque envidia que te vaya bien. Y eso estaba sucediendo. El enemigo nunca va a decirte, haz eso así, vas a ver tú como... No. Él te va a decir, sigue así. Estás criticando, sigue criticando, no pasa nada. No es que estés criticando, es que es la verdad. Siempre hay argumento para hacer que en tu vida se aleje de la protección de Dios, de la sabiduría de Dios, y que abrir puertas al enemigo que puedan gobernar tu interior y que puedan hacer con tu vida cosas que de otro modo no podría hacer. Entonces siempre va a haber ese halago. Fíjese, cuando hablamos del libro de Génesis, Eva estaba en el huerto y Satanás vino con elocuencia. Vino y le dijo, que te prohibieron comer de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal. ¿Y por qué te prohibieron? No, porque a Dios no le gusta que comas de ese árbol. Pero a Dios no le gusta, porque en realidad si llegas a comer, vas a abrirte los ojos, vas a ser más sabio, vas a tener más inteligencia, te vas a ir mejor. O sea, él comenzó a vender, como se dice por ahí, la moto. Y la moto no tenía ruedas, ni carburador, ni funcionaba. Pero compró la moto porque se la vendieron bien. A veces no somos conscientes de estas cosas. Odiaban al gobernador, pero le adulan. Mira, el enemigo te odia, quiere destruir tu vida, quiere destruir tu casa, tu familia, pero él mismo va a adularte y te va a decir, tranquila, vas bien, tranquilo, eso es lo que tienes que hacer. Sí, deja el trabajo, deja aquello, sigue hablando, te va a ir seduciendo, así trabaja el enemigo. Entonces tú tienes que estar pendiente de qué voces estás escuchando. Los siguientes versos del 5 al 9 dicen, pues hemos descubierto que este hombre, hablando de Pablo, es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero. Y es líder de la secta de los nazarenos. Hasta trató de profanar el templo. Entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el comandante Lisias con gran violencia, lo quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que vinieran a ti. Si tú mismo lo interrogas sobre todo lo que he dicho, podrás confirmar las cosas de que lo acusamos. Los judíos se unieron también a la acusación, asegurando que efectivamente así era todo aquello. Y es algo que se está viendo hoy en la sociedad. Hoy dice la palabra de Dios, también está escrito en algún sitio, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman, ya pasaba en el siglo I. Precisamente lo que está aconteciendo ahí. Ellos lo están diciendo, cuando tú eres correcto en tu posición como padre, como madre, como esposo, como hijo, cuando tú estás haciendo las cosas bien o estás luchando por hacerlas bien, cuando tú estás intentando hacerlo bueno como persona, como hijo de Dios, como trabajador o como empresario, te van a criticar muchas veces. Hay personas que te van a envidiar, hay gente que va a intentar tumbarte por muchas otras cosas. Y te podrán decir esto, te podrán llamar lo otro. Precisamente ellos que estaban revolucionando al pueblo, ellos, los judíos que se presentaron ante Félix, que estaban diciendo que mira tú no nos toleran, no esto, ellos eran los que no toleraban a Pablo. Pero eran ellos, decían, es que no nos toleran, es que no nos respetan, es que mira lo que están haciendo, es que están discutiendo, es que esos eran ellos. Sin embargo, ellos dicen, no, nosotros no, es Pablo el sinvergüenza, es Pablo el que no nos respeta, es Pablo el que no nos tolera, es Pablo el que no nos deja hacer esto. A veces sucede, es más, está sucediendo continuamente. Es él el sectario, le dijeron que era una secta, él está en esa secta de los nazarenos. ¿Alguna vez lo ha dicho usted está en una secta? ¿Sabe quién se lo dice? Alguien que está en una secta. Pero no entiende porque ellos se creían que no estaban en una secta. Eran los religiosos del templo. Y dicen, no, si el templo ha estado aquí toda la vida.
esto es de tradición. Yo no estoy en una secta, es Pablo el que está en una secta. Eso estaba sucediendo. Eso sucede hoy en día. Mira, tú te pones radical, te vuelves así, te vuelves asado. Eran ellos los que no respetaban. Eran ellos los que buscaban a un Pablo que estaba sembrando amor, que estaba trayendo bendición, que estaba hablando de vida, que estaba hablando del amor de Cristo. Siempre ha sido así. Y más en estos tiempos que estamos viviendo. Por eso no hay nada nuevo debajo del sol. Era Pablo el que llamaban intolerante, cuando eran los religiosos los intolerantes. Estaba sucediendo todo eso en la vida, el provocador, el que causaba problemas. Miren, los versos 10 a 13, dice que después de que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió: sabiendo que por muchos años tú has sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa. Pablo sabía que era un juez injusto, pero no le dijo: tú que eres un chafalmeja, tú me vas a juzgar a mí cuando eres un desgraciado. Que mira lo que hiciste, que mira aquel caso, que lo hagas, eres un corrupto. No. Él respetó la autoridad. No lo alegó, no lo halagó, no lo criticó, no. Sabiendo que tú has sido juez justo, tú eres la autoridad en este lugar, a ti presento delante de mis acusadores y delante de todos los testigos que hay, a ti presento como es el caso, en realidad eso lo está diciendo. Puesto que tú puedes comprobar el hecho de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar. Y ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto. Ni tampoco pueden probarte lo que ahora me acusan. Él no tenía que halagar al gobernador. Él simplemente tiene que reconocer una verdad que viene de Dios. Las autoridades son puestas o permitidas ser puestas. ¿Por quién? Entonces dile al que está a tu lado: tú tienes que respetarlas. No puedes criticarlas. Tienes que respetarlas. ¿Por qué? Porque si tienes una queja, tendrás que decirle a Dios: Señor, ¿qué alcalde me pusiste? Pero tendrás que hablar tú con Dios. Y seguramente Dios te responderá: estoy haciendo algo. Como dice la canción, Dios siempre está haciendo algo. Muchas veces no lo vemos, pero Él está obrando, Él está haciendo algo, Él está trabajando. Y entonces Pablo, con todo el respeto que merece el gobernador romano, el juez romano, simplemente le presenta su caso. Y él le dice: yo subí hace 12 días, venía de predicar el evangelio en otras regiones, subí a Jerusalén y fui a adorar. Porque hay que aprender a adorar en espíritu y en verdad. Él no estaba buscando problemas, él era un adorador. Cuando hablamos de adorador, no es alguien que cante y levanta las manos. También, pero es mucho más. Es una forma de vida, es un modelo de vivir. Él llegó allí y él estuvo compartiendo el amor de Cristo. Él estaba extendiéndose de más. Dice: yo no estuve debatiendo con nadie, ni discutiendo, ni formando pleitos, ni... No, olvídese. A veces nosotros sin quererlo formamos pleitos. A veces alguien se salta un stop en la carretera y le formamos un pleito. Se saltó el stop, le pasó algo, no, pues gloria a Dios, no busque más historias. Descanse, relájese. Que a lo mejor se lo salta usted otro día que va despistado y no le gustaría que le tocaran 30 pitas, le cayeran al coche y le llamaran groserías. ¿A que no le gustaría? ¿O sí le gustaría? Pues la palabra dice: lo que quieres que hagas con los otros, o lo que hace con los otros, que hagan ellos por ti. Entonces usted tiene que hacerlo como dice la palabra de Dios. Y ahí está Pablo. Y dicen los versos 14 y 15: pero esto admito ante ti, dice Pablo, que según el camino que ellos llaman secta, no importa cómo lo llamen, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está escrito en los profetas. Verso 15: teniendo la misma esperanza en Dios que estos tienen, que ellos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. En otras palabras, Pablo reconoce su identidad. Dice: yo creo en el Señor Jesucristo. Si yo creyendo en el Señor Jesucristo, estos me dicen que es una secta, pues gloria a Dios. Para ellos es una secta, yo no voy a dejar de creer. Yo voy a seguir creyendo. Él reconoce su identidad y dice: me están acusando de que soy seguidor de Cristo. Efectivamente, en eso tienen razón. Soy seguidor de Cristo. Dígase lo que está a su lado: soy seguidor de Cristo. Si lo es.
Y fíjense que en esa época ni siquiera se llamaban cristianos. Habían pasado unos años de la resurrección de Jesús, aproximadamente año 40, año 50 de nuestra era, 20 años después, y no se conocía a los creyentes como cristianos. Unos decían, la secta de los nazarenos. Otros decían, eso de los del camino. Aquí hace 30 años decían, los aleluyas, los aleluyas. Y yo decía, cada uno con la suya. Y ahí estaba, él reconoce su identidad. No había Nuevo Testamento, no estaba el libro de Lucas, de Marcos, de Mateo, no estaban las epístolas. Muchas de ellas las escribió Pablo años después. O sea, que ellos solo tenían aquí el Antiguo Testamento. Y Pablo dice, yo conforme al Antiguo Testamento, como la palabra de Dios, con los profetas, con los salmos, conforme a ellos, me acerco a Dios. No estoy haciendo nada diferente, no estoy haciendo nada nuevo. No he inventado nada, dice Pablo. Está aquí. Esos que me acusan creen lo mismo que yo, que Cristo vino y que hay una resurrección y que hay un Mesías y que hay una resurrección tanto de los justos como de los injustos. Creemos lo mismo. Hay muchas personas que creemos lo mismo, pero otros te acusan a ti de esto, de lo otro. Eso estaba pasando, eso estaba sucediendo en este momento. Entonces imagínate, el Nuevo Testamento no existe, no está. Se guiaban solamente por el Antiguo Testamento y el mensaje de los apóstoles, lo que Jesús había transmitido. Era un mensaje en ese momento oral. Estaba Pedro, estaba Pablo, Santiago. El mismo Pablo se había juntado con los apóstoles y le habían enseñado acerca del camino. Estaba lo que estaba haciendo el Espíritu Santo. Habían en este tiempo muchas visitaciones de ángeles que traían palabra. ¿Por qué? Porque no había Nuevo Testamento. No había sido escrito el Nuevo Testamento. Entonces el mensaje de Jesús se transmitía por el Espíritu Santo, por los testimonios y por todo esto. Por eso Pablo dice, yo tengo la palabra de Dios, la misma que tienen mis acusadores. Encima creo en lo mismo, que ha de haber una resurrección de los muertos. Ahora, pero yo digo que Cristo ya resucitó y que se presentó y que esta es la diferencia. Entonces reconoce su identidad y da esta esperanza. La misma que los que me acusan, que Dios va a resucitar tanto a justos como injustos. Este sigue siendo el mensaje 20 siglos después. Dios va a resucitar tanto a justos como a injustos. Cuando vamos de resucitar, es decir, gente que se ha muerto, que su cuerpo ya se lo comieron los gusanos, o que lo quemaron, o que vete tú a saber, el cuerpo no está, pero el alma permanece. Y ha de resucitar tanto justos como injusto. A veces no hablamos de estas cosas, pero han de resucitar, dice la palabra de Dios, esto es real. Y dice, y por esto se me está juzgando, porque estoy diciendo que a los injustos van a resucitar para eternidad, para eterna condenación, y que los justos han de resucitar en la esperanza del Mesías y en el tiempo de Dios. Y claro, los religiosos decían, ¿nos está llamando a nosotros injustos? ¿Nos estás condenando? Pablo dice, yo no condeno, yo estoy diciendo que va a haber resurrección de justos y de injustos. Usted tiene que saber qué es, porque estamos hablando de cosas serias. Verso 16 hay una aclaración. Dice Pablo, por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. En otras palabras, Pablo está diciendo, por tanto, como yo sé que hay una resurrección de justos y de injustos, por tanto, por todo ello, por eso yo me esfuerzo en guardar una conciencia. Dígale al que está a su lado, conciencia irreprensible delante de Dios, delante de los hombres. Él se esfuerza. Hablamos siempre del esfuerzo, de la necesidad, del sacrificio muchas veces. Él se esfuerza. La pregunta es, ¿cómo está nuestra conciencia? Y yo sé que todos vamos a decirle, bien. Dice la que está a tu lado, bien. ¿Cómo está nuestra conciencia? Bien. Qué bueno, santo, que está bien. Mira, sé de alguien, incluso he conocido personas que trabajaban en empresas, a una empresa a la que he trabajado yo, y que se dedicaban a... Y empezaron diciendo, voy a coger 2 euros de la caja para el cortado que hoy no traje dinero, 2 euritos. 2 euritos. Y la siguiente semana pensó, uy, ¿y si cojo para el almuerzo?
porque aquí no me pagan bien. Voy a coger para almuerzo 10 euritos, 10 euritos. A la tercera semana, al mes, dice, hoy no pasa nada, nadie se da cuenta, soy el dueño de la caja, tengo la llave, no, este eurito, 50 euritos, me hacen falta 100 euritos para los reyes, después en febrero vino los carnavales, no he comprado el traje, y eurito, pasaron meses, por no decir años, y empezó con 2 euritos, llevaba cientos de euros al bolsillo todos los meses, un desfalco y no se había dado cuenta. Cuando pillaron a esta persona, vieron que estaba haciendo, tenías toda nuestra confianza, tenías esto de los negocios, tenías aquello que has estado haciendo. ¿Saben lo que dijo? Yo tengo mi conciencia tranquila y puedo dormir de noche. ¿Cuánta gente tiene su conciencia tranquila? ¿Cuántos creyentes tenemos nuestra conciencia tranquila? Sin esfuerzo ninguno. Mas dice Pablo, yo me esfuerzo para tener una conciencia irreprensible. Primero delante de Dios y luego delante de los hombres. A veces no somos conscientes de esto. ¿Por qué? Porque a veces cauterizamos nuestra conciencia. ¿Qué es cauterizar? Cuando usted, por ejemplo, se quema un dedo y ya la piel se vuelve insensible y dice, ay, no me duele, puedo coger tal y puedo hacer cosas con el dedo que no le duele. Porque por una desgracia, por algo que sucedió, por un acontecimiento, se vuelve insensible. O si usted va a Gambia, por ejemplo, hay niños que corren toda la vida descalzos por aquella tierra y tienen los pies, parecen muñones que le salen debajo, duros, y caminan por encima de las zarzas, por encima de... y no les duele nada. Y tú estás, ¡ay! ¡Uy! ¡Ay! Y a ellos no les duele, porque ya no tienen sensibilidad. Se cauteriza, es inteligente el cuerpo. Se cauteriza la herida y deja de sentir. Hay personas con conciencias cauterizadas. Y entonces, ¿cómo está tu conciencia? Tranquila. Pero si no para hablar de mal del vecino, no, yo tengo la conciencia tranquila, yo puedo dormir bien de noche, porque Cristo me ama y Cristo murió por mí. Y la cosa es que nos lo creemos. No entendemos que abrimos puertas espirituales. Este personaje que se dedicaba a robar no entiende que abrió un pedazo de puerta espiritual a las tinieblas que va a afectar toda su vida si no conoce a Cristo y la cierra, porque la echaron del trabajo. Pero ha dejado una puerta abierta. No sabe que esa puerta espiritual, por su maldad, por su pecado, por sus decisiones, van a hacer que quizá le roben al esposo o a la esposa. Ella no lo entiende o él no lo entiende. No saben que quizá el enemigo aprovecha esa puerta que tú abriste por tu maldad, por tu pecado, y va a lo largo de tu vida, te va a faltar, te van a estar robando. Y tú vas a decir, ay, la vida no me ha bendecido, la vida no me ha ido bien. ¿Por qué será? Eso pasó hace 30 años. Las puertas no se cierran solas. Tiene que haber un arrepentimiento, muchas veces una confesión de pecado y una limpieza. Y cuando puedes reponerlo, habrá que reponerlo. Eso dijo Zaqueo, ¿verdad? A veces no entendemos esto. Por eso cuando Dios nos dice, no te conviene que hables mal del vecino, tú dices, ¿y por qué no? Pues si es un sinvergüenza, porque es un no sé qué y no sé cuánto. No sabes que tú te estás fastidiando a ti mismo, estás abriendo una puerta. Y el enemigo va a aprovechar esa puerta para criticar, para hacer cosas en tu vida que te van a afectar en tu futuro, que van a afectar a tus hijos, que va a pasar, dice la palabra, aún a la tercera y cuarta generación de una persona que se puso y que dice, a robar lo que pude robar, y no entendemos cómo funciona el mundo espiritual. Y por eso tanta corrupción que ha habido en este país, y tú ves esos personajes por la televisión, dicen 3 años están envejecidos. No es tanto por eso, es también por todo eso espiritual y lo que le acontece a sus hijos y a sus nietos, por ellos haber decidido lo que decidieron. Y solo hay una forma de cambiar esto, recibiendo a Jesús en el corazón, siendo arrepentido y cambiando la manera de pensar y la manera de vivir, la manera de hacer. Por eso vuelvo a repetir, ¿cómo estará nuestra conciencia? No me responda. Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 1 y 2. Dice Pablo escribiéndole a Timoteo lo siguiente, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, ¿cuándo? En los últimos tiempos, algunos apostatarán, es decir, dejarán, se separarán de la fe, prestando atención a espíritus
espíritus engañadores y a doctrinas o enseñanzas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, que se creen que lo que está haciendo está bien. Lo vemos en estos tiempos. Hay creyentes viviendo como les da la real gana, con una conciencia cauterizada, pensando, voy bien. Se hacen insensibles a la voz del Espíritu Santo. Cauterizan la conciencia por actitudes, por desobediencia continua, por rebelión, por soberbia, ignorancia y por tantas cosas. Pero dice que Pablo, él tiene su conciencia tranquila. Todo lo que estos han dicho de mí es falso. Usted ve a Pablo quejándose, usted ve a Pablo depresivo, usted ve a Pablo alterado, en ansiedad. No. Él tiene, dice, mi conciencia está tranquila. Lo estaban acusando y podían matarlo si era culpable. Le costaba la vida. Pero él, usted lo ve alterado. Usted lo ve preocupado. Es que me criticaron, que están diciendo mentiras, es que están haciendo lo otro, es que yo los cojo, los agarro por el pescuezo. No. Porque él tiene su conciencia. Diga que está tranquila delante de Dios y delante de los hombres. Y eso produce paz interior. Produce que la unción del Espíritu esté sobre su vida. Eso es lo que estaba aconteciendo. Y te hace caminar firme, te hace caminar seguro. Hace que tus decisiones sean respaldadas por Dios. Por eso Pablo dice, yo me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible. A diario, como esposo, como padre, en mi lugar de trabajo, en la iglesia, donde me muevo, entre mi familia, tengo una conciencia irreprensible, pero me esfuerzo por ello, aprendo y el Espíritu Santo me enseña. Verso 21 sigue diciendo, a no ser por esta sola declaración que hice en alta voz mientras estaba entre ellos, por la resurrección de los muertos, vuelve a decir Pablo, soy juzgado hoy ante vosotros. Esa declaración por la resurrección de los muertos. Y dice que Félix, el gobernador, hasta ahí escucha, dice, voy a aplazar la vista porque estos están hablando de otras cosas, me voy a informar qué es eso de los nazarenos, qué es eso de los del camino, y voy a aplazar la vista. Y aplazó la vista. ¿Usted sabe cuánto tiempo la aplazó? Te lo leerá en casa. 2 años, un aplazamiento de vista. En esos 2 años, él siguió viviendo en aquella ciudad que fuimos antes, la ciudad de Cesarea, y ahí estuvo viviendo. Dice que estuvo prisionero, le dieron algo de libertad por ser ciudadano romano y no estaba condenado, y dice que podían venir los amigos, y él estuvo compartiendo en Cesarea, en una ciudad imperial del Imperio Romano. Ahí estaba él compartiendo por 2 años la palabra de Dios. No fue libre, le pospusieron el caso. Pero en esos 2 años, a lo largo de esos 2 años, acontece lo que dice el verso 24. Pocos días más tarde, llegó Félix, el gobernador, con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo. Y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. En otras palabras, algo había visto Félix en Pablo, en ese mensaje que le llamaba la atención. Y dice, va con su esposa, por cierto, era su tercera esposa, porque hacía muchas veces lo que le daba la gana. Y él va con su tercera esposa, que esta sí era judía, y comienza a decirle, Pablo, háblame más del camino. Y Pablo comienza a hablarle de ese camino. Y había algo que Félix sabía que era real. Había algo que llegaba al espíritu, al interior, al hombre interior del gobernador, y él le gustaba escuchar. Y dice que por 2 años regularmente llamaba a Pablo y le daba audiencia y decía, háblame más, háblame. El mismo Pablo, hablando del mensaje de Jesús, el Pablo que escribió las epístolas, un Pablo con un conocimiento de Dios, una revelación de Dios increíble, tuvo la oportunidad de hablar por 2 años consecutivos a este gobernador, a Félix. Dice el verso 25. Y al disertar Pablo sobre la justicia, diga conmigo justicia, el dominio propio, y el juicio venidero, diga juicio venidero, dice que Félix, el gobernador, atemorizado, dijo, vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré llamar.
En otras palabras, Pablo empieza a tocar temas que le confrontan a nivel personal. Le está hablando, le desafiaban a hacer cambios en su vida. Félix era corrupto, Félix no hacía justicia como debida, Félix no tenía dominio propio, hacía lo que le daba la gana, no quería cambiar su manera de vivir, ni su manera de pensar, ni quería tener un compromiso con Dios. En otras palabras, él sabía que Pablo era de Dios, que hablaba un hombre de Dios, pero él no quería transformar o dejarse transformar en su vida. Por eso él se asusta, por eso se atemoriza, porque él sabía que las palabras de Pablo en alguna manera eran reales. Y cuando le habla de un juicio venidero, yo no quiero saber. A ver si me libro haciéndome el tonto delante de Dios. No quiero saber. Le llegaban al espíritu. Y él no quería, él se sintió desafiado a cambiar de manera de vivir, pero no quiso hacerlo. Por eso cuando hablamos de justicia, en primer lugar hablamos de rectitud de conducta, de acciones rectas, conforme al agrado de Dios. Y Félix le suponía dejar muchas cosas en su vida. Él escuchó de mano de Pablo por 2 años el Evangelio, una noticia de impacto, de misericordia, de gracia, pero tenía que provocar algo en él y él no quería dejar ser quien era con sus cosas que hacía para acercarse al mensaje. Por eso no quería y se centraba de alguna manera desafiado por el mismo Espíritu Santo. Porque Pablo era un hombre de unción que hablaba con el Espíritu Santo y hablaba del Espíritu Santo, hablaba por él. Y Félix, ese gobernador, se sintió de alguna manera que no estaba haciendo las cosas bien. Él lo sabía, no estaba siendo justo, no había justicia en su vida. Cuando le habla de dominio propio, es cuando uno... dominio de sí mismo es cuando uno aprende a retenerse. Cuando uno dice, le voy a meter 4 cocotazos, pero aprende a dominarte. Y dice, ay Señor, si tú me das 4 cocotazos a mí, voy a perdonarlo. Cuando uno se domina la vieja naturaleza que está pensando... Pero te dominas. Cuando a veces van a faltar el respeto a una autoridad, porque el policía te multó y no te... y te aguanta. O cuando tu padre o tu madre te dice algo que dice... siempre es el mismo. Pero te aguanta. ¿O no? ¿Le ha pasado? Eso se llama dominio propio. Y eso es lo que no tenía Félix. Ni quería alcanzar, que es el problema. Porque a veces no lo tenemos, pero intentamos alcanzarlo. Dominio de sí mismo, dominio propio, es decir, aprender a hacer lo que Dios te dice que haga por encima de lo que tú quieres hacer. Hoy la idea de la sociedad es la misma que Pablo está confrontando en el siglo I. Es la misma idea que vemos en los anuncios publicitarios, que vemos detrás de las películas de Hollywood, de las películas españolas más todavía, que vemos por todos lados. Es la idea que Pablo confronta. Y la idea de la sociedad hoy es esta: haz lo que te dé la gana con tu vida, mientras no hagas nada daño a nadie, todo está bien. Y la gente se lo está creyendo. Mientras no le hagas daño a nadie, haz lo que tú te sientas, lo que tú sientas y lo que tú hagas, que todo va a estar bien. Eso era lo que estaba sucediendo con Félix. No tenía dominio propio y no quería tenerlo. Él decía, yo hago lo que me da la gana, y si mañana me divorcio de la tercera y me caso con la cuarta o con la quinta, o tengo a otro, o tengo aquello, o aquel me paga un dinerito para hacer una trabillada, o hago lo otro, o voy a insultar a aquel porque me da la gana, mientras no le haga daño a nadie, todo está bien. Estamos viviendo en este siglo esa manera de ver las cosas. Vive como sientas. Así lo hacía Félix. Que Dios se ajustará a tu manera de ver la vida, porque si es un Dios bueno, te tendrá que respetar. Y es una idea falsa, una idea que se afinca a nuestro alrededor y que impide que para el creyente pueda ser lleno del Espíritu Santo. Y a veces decimos, ¿por qué no me llena, Señor? ¿Cómo está tu dominio? ¿Cómo está el dominio propio? ¿Cómo estás venciendo a la vieja naturaleza? Para que el hombre
real, el hombre eterno, salga adelante. Y en tercer lugar le habla del juicio venidero, es decir, en otras palabras le dice Pablo, va a haber un juicio con un juez justo, una sentencia justa, porque la sentencia la dictamos nosotros en nuestro día a día. Somos nosotros con nuestra manera de vivir la que dictamos nuestra sentencia, es decir, nuestra conducta, nuestras acciones, nuestras decisiones tienen consecuencias en esta vida y más allá. Y las consecuencias son eternas. Y cuando Pablo le dice eso a Félix, que no quería cambiar, porque le iba bien como le iba según él, era el gobernador y podía hacer sus caprichos y podía vivir como le daba la gana, como no quería hacerlo, se asustó, entró en pánico, le entró terror porque en alguna manera le estaba rechazando la gracia. El Espíritu Santo le hablaba a su interior, él sabía su condición, pero no estaba dispuesto a ser transformado. Es decir, recibió la gracia, pero no la aceptó. No quiso arrepentirse, no quiso cambiar de actitud, quiso seguir viviendo como estaba viviendo. Rechaza el mensaje. Lo escuchaba Pablo por 2 años, pero cuando tenían... llévenselo otra vez, ya hablaremos otro día. Y meditaban estas cosas y volvían, llamen a Pablo que quiero hablar con él de esto, de lo otro. Y Pablo le decía, Félix, aprovecha la oportunidad, agárrate a la gracia. Eso te va a llevar que vas a dejar cosas, vas a tener que dejar cosas en tu vida. No. Te has estado con gente que le gusta saber de Jesús, pero cuando ya dicen, comprométete con Dios, no. No, porque tengo que hacer esto. No tienes que hacer nada, tienes que darle permiso al Espíritu Santo, que es el que hace todo aquello. 2 años, qué privilegio poder escuchar al apóstol Pablo por 2 años. Y Félix no se arrepintió, no cambió de actitud, no cambió nada. Verso 27 dice, pero transcurridos 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix. Y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo todo ese tiempo. ¿Por qué? Porque Félix era un hombre que buscaba el favor de los hombres, no el favor de Dios. Dios le dio oportunidades. ¿Cuántas veces escuchó a Pablo? Le dio oportunidades, pero no quiso. Le importaba más el qué dirán de mí si creo en Jesús. ¿Qué dirán si le importaba más hacer mi propia voluntad? ¿Cómo voy a hacer la voluntad de Dios si a mí me gusta esto y yo quiero lo otro? Y sé que a Dios no le gusta, pero yo voy a seguir haciéndolo. Claro que no dio el paso. ¿Cómo iba a callar su conciencia cauterizándola? Diciendo, no, yo estoy bien, yo estoy correcto, yo voy bien, cauterizándola, porque no estaba dispuesto a cambiar. El creyente que no está dispuesto a cambiar, las tiene sentenciadas. Dios no lo ha condenado. Dios vino porque estábamos condenados, vino a salvarnos, a liberarnos, a transformarnos, a hacer cosas con nuestra vida, con nuestro hogar, con nuestra familia. Y a veces no queremos, porque no queremos comprometernos con el Espíritu Santo. Porque comprometernos va a llevarte esfuerzo. ¿Esfuerzo? No. Porque comprometerte va a decir, vas a tener que esforzarte por cambiar tu conciencia. Sabes que eso está mal, no sigas negando que está bien. No sigas diciendo que no está mal, cuando sabes que está mal. Y a veces no somos conscientes de esto y preferimos taparnos y decir, no, Dios es tan bueno. Dios no puede ser burlado. ¿Lo cree o no lo cree? Entonces Félix creía en Dios, pero no practicaba, no quiso practicar el Evangelio. ¿Sabe dónde está Félix? Ese gobernador hoy. ¿Usted sabe dónde está hoy? Hoy. ¿Qué día es hoy? 26 de febrero de 2019. 24. ¿Sabe dónde está? Casi 2000 años después. Tiene que saber dónde está, ¿no? En el mundo de los muertos. Ahí están todos los que ya no están entre nosotros. ¿Dónde están? En el mundo de los muertos. Y según Jesús, el mundo de los muertos tiene 2 partes. Los que están esperando para ser resucitados a condenación. Y los que están esperando para ser resucitados en la venida del Mesías. Es lo que dijo Pablo. Todos seremos resucitados. Justos e injustos. Unos para salvación y otros para eterna condenación. Es decir, el alma de Félix que está en ese lugar, un día va a tener otra vez el cuerpo que tuvo. Un cuerpo
incorruptible, pero va a estar en un lugar a eternidad, según dice la palabra de Dios. ¿Sabe cómo lo está pasando? Dice que aún ya, en ese tiempo de espera, lo enseña Jesús en Lucas 16, ya Él sabe que está condenado. Ya Él sabe que sus decisiones en su vida lo condenaron. Ya Él está en un estado de tortura, de esclavitud, de impotencia, de decir, ¿por qué no recibí el mensaje? ¿Por qué no acepté la gracia? ¿Por qué rechazé el mensaje? ¿Por qué me dieron por 2 años oportunidad? Y la rechacé. Ahí está Félix. El mismo Jesús lo enseñó de esta manera. Capítulo 5 del libro de Juan, versos 28 y 29. No os admiréis de esto, dijo Jesús, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección. Lo dijo Jesús. Todos seremos resucitados. Los que hicieron lo bueno. ¿Usted cree que Pablo hizo lo bueno? Dice que él estaba allí cuando apedreaban a Esteban. Dice que él perseguía a la iglesia de Jesús, que cogía a las mujeres, las arrancaba de los hijos y las mandaba a la cárcel. Pablo no hizo lo bueno. ¿Hasta cuándo? Hasta que tuvo un encuentro con Jesús, personal. Y en ese momento, él fue transformado. Hasta el punto que a los que perseguía se volvió defensor de ellos. Y sus familiares, sus seres queridos, aquellos que le habían pagado, aquellos políticos que habían hecho para que persiguiera, dice, ¿cómo es posible? Pero él cambió en su corazón. Un encuentro con Jesús te cambia. Félix lleva 2000 años físicamente muerto, pero su alma es consciente, allí donde está en el mundo de los muertos, de sus decisiones, de su conducta. Y sabe cuál es el veredicto en el momento de que esa alma vuelva a tener cuerpo. Él ya lo sabe. Y Jesús habla de esto. Dios no nos condena, Dios nos salva. Nos condenamos nosotros cuando rechazamos la gracia de Dios. Él vino para salvarnos, pero cuando despreciamos su sacrificio, cuando despreciamos el Espíritu Santo, que quiere hacer tanto por nosotros y no lo despreciamos o lo menospreciamos, nos estamos condenando. Dios no te va a decir te condeno por esto. Dios te va a decir 1000 veces en tu vida, a lo largo de tu vida quise salvarte y 1000 veces me rechazaste. Como este maravilloso amigo que tenemos, ustedes conocen, que cuando conoció a Dios tenía 40 o 50 años y le decía, Señor, ¿por qué no te conocí antes? ¿Por qué perdí mi vida? ¿Por qué no supe de tu amor? Y él le decía, Dios le contestó, sí, hijo mío, con 7 años me revelé a tu vida. Y cuando pasaste aquel trauma con 15 me rebelé, me extendí a través de aquello, a través de aquella persona y me rechazaste. Con 20 me volviste a rechazar y con 30 me rechazaste de nuevo. Y gracias a Dios ahora con 40 me recibiste. Y cuando miras atrás dices, es verdad. ¿Por qué no te recibí antes? ¿Por qué no te busqué antes? ¿Por qué antes no hice esa oración sincera de decir, Señor, si eres real, revélate a mi vida? ¿Por qué no lo hice antes? ¿Por qué seguí jugando con esto como si? ¿Por qué fui muchas veces como Félix? Los que hicieron lo bueno y lo único bueno que podemos hacer es recibir a Jesús en nuestro corazón. Y no lo hacemos porque seamos buenos, sino porque Él se extendió a nosotros, por su gracia. Y decirle, Espíritu Santo, transforma mi vida. Espíritu Santo, hicieron lo bueno en pro de los que practicaron lo malo. ¿Saben qué es practicar lo malo? Cuando sabes lo que Dios te está diciendo y no le haces caso. Cuando quieres caminar en tu camino. Cuando Pablo le decía a Félix, tienes que cambiar, Félix. No puedes seguir así. No puedes seguir en tu corazón con corrupción. Dios quiere hacer algo. Estoy aquí, Dios quiere hacer algo. Pero Félix decía, no. Me gusta como vivo. Me gusta como voy. Entonces, pues sabes que hay un juicio, ¿no? Un juicio justo delante del Creador. Y eso hizo que Félix no cambiara de actitud. Solo hay 2 clases de creyentes en este mundo y en el de los muertos también. Los que son como Félix, que viven una vida creyendo en Dios,
escuchando la voz de Dios, pero viviendo ajeno a su voluntad, que escuchan el mensaje, pero no quieren ponerlo en práctica, que no quieren transformar su vida. Y Pablo, que por muchos años vivió ajeno a Dios, pero cuando escuchó el mensaje de Jesús, cuando iba camino de Damasco, cambió su actitud de vida, cambió su interior, cambió el pensar, cambió el actuar, aprendió a escuchar la voz del Espíritu Santo y él transformó su sociedad. ¿Usted quiere transformar su sociedad? ¿Lo quiere transformar o no? Solo lo puede hacer con el Espíritu Santo. Y solo cuando usted abre paso al Espíritu Santo y va a tener que dejar cosas o recibir cosas en su vida. Quisiera el capítulo 26 de Hechos, 16 y 20, dice que Félix al final es sustituido en su cargo y presenta casi 2 años después la misma acusación, presenta Pablo su defensa. Dice, hablando de su conversión, que Jesús le dijo, pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo, le dijo Dios, te envío, oh Jesús. En primer lugar, para que abra sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, y del dominio de Satanás a Dios. En segundo lugar, para que reciban, por la fe en mí, el perdón de pecados, y herencia entre los que han sido santificados. Por consiguiente, dice Pablo, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amada iglesia, no nos hemos arrepentido si nuestras obras diarias no son dignas de arrepentimiento. Yo no puedo decir que me he arrepentido si sigo hablando mal del presidente, del jefe, del pastor o del vecino. No puedo decir me he arrepentido si no hago una obra digna de arrepentimiento. No puedo decir me he arrepentido si sigo teniendo rencor a aquel que me hizo daño. No puedo decir me he arrepentido si sigo mirando a mis padres y diciendo, ¡ah, qué padres me tocaron! ¡Qué desgraciados que son! Por culpa de ellos soy así. No me he arrepentido si no hago obras dignas de arrepentimiento. Eso enseña la palabra. Entonces tú tendrás que mirar si tus obras diarias son dignas de alguien arrepentido, de alguien que ha dicho es verdad, Dios me perdonó, de alguien como Pablo que dijo, Dios me perdonó, maté gente, Dios me perdonó, encarcelé a hijos de Dios, Dios me perdonó y ahora estoy encarcelado, pero estoy libre, estoy gozoso porque mis obras son dignas de alguien que está arrepentido. Eso es el Evangelio. No podemos decir, me arrepiento y decir, ya está. No. No hay arrepentimiento sin obra. Yo no puedo decir, me arrepiento de robar, pero sigo robando. No. Yo no puedo decir, sé que a Dios no le gusta esto, pero voy a seguir haciendo esto. No, estoy arrepentido. Me creo que estoy arrepentido. Pero cuidado, porque hay un juicio venidero. Hay un juicio del cual Dios nos llama para ser librados. Es nuestro llamado. No somos como Félix, queremos ser y somos como Pablo. ¿Lo crees o no lo crees? Hacemos obras dignas de arrepentimiento. Si el Espíritu Santo te está hablando hoy y tú te das cuenta de que hay obras en tu vida que no son dignas de arrepentimiento, comienza a hablar ahí donde estás ahora con Dios. En el capítulo 10 de Hebreos, el apóstol escribe, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre, con sinceridad de fe, teniendo nuestro corazón purificado de toda mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con esa agua pura que viene de lo alto. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos como estimulados unos a otros y las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, animándonos, y mucho más al ver que el día se acerca. El apóstol escribió algo para la iglesia, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. A veces el creyente no es consciente de esto. Se nos ha dado la capacidad de acercarnos a Dios, de cambiar. Y Dios quiere todo lo mejor para nuestra vida, quiere lo mejor para nuestro hogar. Pero a veces nuestra conciencia cauterizada, nos pensamos que Dios permite todo. No es cierto. Él pagó el pecado, el precio por el pecado de todos. Él lo pagó. Pero vuelvo y te digo, pero si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no hay sacrificio que valga. Nos espera una eterna condenación. Hay creyentes que mueren pensando que Jesús los está esperando en el cielo, en la gloria, cuando han vivido sus vidas como le ha dado la gana. No te lo creas, cambia de actitud. No vale la pena. Y cuando tú cambias de actitud y te das cuenta de esto, vas a tener un amor por las almas que te rodean, porque sabes que están condenadas, pero no para condenarlas, sino para hacer lo imposible por rescatarlas, para hacer un testimonio, para hacer un ejemplo. No lo vas a hacer grosero con nadie, al contrario, cuando sean groseros contigo, vas a dar amor, porque son almas que están condenadas y que necesitan luz. Y tú eres la luz que Dios puso a su lado. No puede ser que tú seas la luz y que aquel te llame feo y tú saltes y le digas más feo eres tú y le agarres el cuello. No puede ser. Pero lo hacemos porque no hacemos obras dignas de arrepentimiento. Sigue diciendo el libro de Hebreos: por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Sigue creyendo, hay recompensa al que cree, al que confía, al que obra. Dice, porque tenéis necesidad de paciencia. Claro que tenemos necesidad de paciencia. ¿Para qué son las pruebas? Y no para tener paciencia, para alcanzar paciencia. Porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, cuando hagamos la voluntad de Dios, cuando hacemos la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Saben cuál es la promesa? La llenura del Espíritu Santo. Cuando tú haces la voluntad de Dios, la llenura del Espíritu Santo viene a tu vida para que cuando perseveres tengas la promesa. Dice la palabra, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá de él. Eso escribió Dios. Y el apóstol escribe, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación de nuestra alma. Padre Santo,